Sean bienvenidos al Santo del Día. Hoy 29 de junio, recordamos a los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro nació en Betsaida en una familia pobre de Galilea. El que se convertiría en el primer papa y pilar de la Iglesia, era un simple pescador junto con su hermano, siendo uno de esos israelitas sencillos y justos que esperaban con ansias al Redentor de Israel. Y creció Pedro con un gran corazón, una mente abierta y una generosidad admirable. Y con su hermano, Natanael y con otros más, fue discípulo de San Juan Bautista. Cuenta el Evangelio que un día Juan Bautista, mientras predicaba, vio pasar a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Y dos de sus discípulos lo siguieron. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído las palabras de Juan y habían seguido a Jesús. Al primero que encontró fue a su hermano Simón, a quien le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», y se lo presentó a Jesús. Y Jesús, mirándolo fijamente, dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero te llamarán Cefas», que significa Pedro. Entonces dijo a los dos hermanos: «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». E inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Desde ese momento Pedro ya no abandonó al Divino Maestro. Su generosidad, su fe y su amor por el Salvador ya no tienen límites y Jesús se lo devuelve con generosidad divina. Un día, Jesús pregunta a los apóstoles: «¿Quién dicen que soy?». Habiendo escuchado las diversas opiniones de los hombres, prosigue: «Pero, ¿quién decís que soy?». Y Pedro le responde: «Tú eres el Mesías, el Hijo viviente de Dios». Y Jesús responde: «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ella». Durante un viaje, el bote en el que estaban los discípulos comenzó a ser sacudido por fuertes olas, y en la cuarta vigilia de la noche, Jesús se acercó al bote mientras caminaba sobre el agua. Cuando sus discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, tuvieron miedo, pero Jesús los llamó y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro respondió: «Señor, si eres tú, dime que vaya a ti a través del agua». Jesús le dijo que viniera. Entonces Pedro comenzó a caminar hacia Jesús sobre la superficie del agua. No fue hasta que notó el viento que comenzó a temer y gritó: «Señor, sálvame». Jesús le dio la mano y le dijo: «Tú tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste?». En el tiempo que siguió a la ascensión de Cristo y recibir al Espíritu Santo, Pedro se mantuvo como la cabeza incuestionable de los apóstoles, lo que el libro de los Hechos describe claramente, siendo el primer apóstol en hacer milagros en el nombre del Señor, y dictó sentencia sobre los engañosos Ananías y Zafira, quienes robaban tanto a los miembros de la Iglesia como a Dios. Pedro jugó un papel decisivo en llevar el Evangelio a los gentiles. Bautizó al pagano romano Cornelio, y en el Concilio de Jerusalén dio su apoyo para predicar a los gentiles, permitiendo así que la nueva iglesia se hiciera universal. Hay tantas historias sobre Pedro que es casi imposible abarcar por completo sus hechos, pero una historia notable fue cuando fue encarcelado por el rey Herodes, quien había comenzado a perseguir a miembros de la iglesia y hizo decapitar a Santiago, el hermano de Juan. La comunidad judía estaba agradecida por las persecuciones, por lo que Herodes continuó y fue tras Pedro. Durante los días de los panes sin levadura, Pedro fue arrestado, y en la cárcel le asignaron 4 secciones de 4 soldados cada una, para que lo guardaran, con la intención de juzgarlo en público después de la Pascua. Todo el tiempo Pedro estuvo bajo custodia, y la iglesia oraba a Dios por él incansablemente. La noche antes de que Herodes lo juzgara, Pedro dormía entre 2 soldados, atado con cadenas.
mientras los guardias vigilaban la entrada principal de la prisión. Entonces, de repente, se paró allí un ángel del Señor, y la celda se llenó de luz. Tocó a Pedro en el costado y lo despertó. «Levántate», le dijo, «date prisa», y las cadenas cayeron de sus manos. Entonces el ángel dijo, «Ponte el cinturón y las sandalias». Después de haber hecho esto, el ángel dijo a continuación, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Lo siguió, pero no tenía idea de que todo lo que hizo el ángel estaba sucediendo en realidad. Pensó que estaba viendo una visión. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad. Esta se abrió sola, la atravesaron y habían recorrido toda una calle, cuando de repente el ángel lo dejó. Fue entonces cuando Pedro volvió en sí, y dijo, «Ahora sé que todo es verdad. El Señor realmente envió a su ángel y me salvó de Herodes y de todo lo que el pueblo judío estaba esperando». Después de su fuga, Pedro continúa su camino y predica a los judíos con celo y coraje heroicos. A los del Sanedrín que lo habían arrestado y azotado les respondió, «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres», y siguió predicando, feliz de haber sufrido algo por el nombre de Jesús. Llevando la palabra de Dios desde Antioquía, donde fundó la primera iglesia, hasta Roma, en donde Pedro estableció su cátedra de la verdad, y donde dio su vida por su amado Maestro. Dice la tradición que Pedro, reconociéndose incluso en ese momento extremo como pecador, y considerándose indigno de morir como Jesús en la cruz, rogó a los verdugos a que le colgaran de cabeza. Y así Pedro fue crucificado boca abajo en la colina del Vaticano porque se declaró indigno de morir de la misma manera que el Señor. Luego fue enterrado en Roma cerca del Vaticano, en la colina que allí se encuentra. Saulo nació en Tarso, la capital de Cilicia, en los primeros años de la era común. Fue circuncidado al 8º día, recibiendo su nombre en memoria del primer rey de Israel, Saúl, el personaje más grande de la tribu de Benjamín, a la que pertenecía la familia. Su educación fue austera como corresponde a un hijo de fariseos celosos de la ley. Y pronto le pusieron en la mano la Santa Biblia, en la que profundizó tanto que, convertido, servirán de inspiración para sus escritos. Asistió a la escuela judía en Jerusalén y fortaleció su amor por las tradiciones judías, y aprendió una escrupulosa observancia de las prescripciones de la ley. Pero para trastornar toda esta educación, surgió entonces la doctrina del Nazareno, que ya llenaba de adeptos a Jerusalén y se iba extendiendo también en las provincias cercanas. Saulo, quien fuera un fariseo intransigente y firme defensor de la tradición, inmediatamente los odió a muerte. Y después de haber presenciado sin miedo la lapidación de San Esteban, se lanzó a la lucha contra ellos, batalla que lo conduciría a Jesús, a quien perseguía. Y mientras cabalgaba hacia Damasco para perseguir a los cristianos en esa región, de repente una luz brillante lo deslumbra y lo arroja de su caballo, mientras una voz misteriosa se dirige a él, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». El futuro apóstol temblando responde, «¿Quién eres, oh Señor? ¿Qué quieres que haga?». La respuesta vino, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Y al incorporarse estaba ciego, y necesitó ayuda para llegar a Damasco. Y durante 3 días, Saulo no comió ni bebió, y pasó su tiempo en oración a Dios esperando su curación. Entonces un hombre llamado Ananías fue en busca de Saulo, le impuso las manos y dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al momento le fue devuelta la vista, se levantó y recibió el bautismo con el nombre de Pablo.
El milagro se cumple, Saulo se transforma de lobo terrible en manso cordero y en un apóstol de Cristo. A partir de este momento, su corazón, su mente y toda su alma embriagada por la luz divina, no aspira a otra cosa que a la verdad de Cristo. No conoce peligros ni obstáculos. Se hace judío para los judíos, griego para los griegos, romano para los romanos, y en su profunda humildad se considera deudor de todos, mientras ante todos lleva luz, salvación y vida. Pablo, un domingo, reunió a los fieles para predicar la palabra del Señor y celebrar la Santa Misa. Pablo prolongó el discurso hasta que cayó la noche y el aposento alto se iluminó con lámparas. La gente que escuchaba al discípulo era mucha y abarrotaba la casa. Un niño llamado Euticus, que estaba sentado en la ventana, se durmió profundamente mientras Pablo continuaba conversando y, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso. La gente corrió, pero el joven estaba sin vida. Entonces Pablo, luego de bajar, lo tomó en brazos y le dijo: «No te alejes, sigue vivo». Luego subió, partió el pan y lo repartió, y después de haber hablado hasta el amanecer, se fue. Mientras tanto, el niño despertó como de un sueño. Pablo había traído de vuelta al niño con vida, y se sentían muy consolados. En sus misiones Pablo es apresado, azotado, encarcelado, contradicho, pero su corazón se mantiene firme y nada puede separarlo del amor de Dios. Su palabra resonará por todas partes trayendo paz, luz y salvación. Donde no puede llegar en persona, llega con sus letras y con el celo de sus seguidores. Naturalmente exacerbó también el alma soberbia de los judíos, que después de haberlo combatido lograron tenerlo en sus manos. Pero Pablo apela al César como ciudadano romano y es llevado a Roma. Sin embargo, allí le aguardaba de nuevo el encarcelamiento. Pero aún desde la lóbrega y tenebrosa prisión lanza al mundo su palabra escrita. En Roma se encontró también con San Pedro, príncipe de los apóstoles, con quien tuvo que dar testimonio de la verdad sufriendo el martirio. Pablo es sentenciado a ser decapitado, y tras un golpe de espada es arrojado a los brazos del Señor. La vida de los santos Pedro y Pablo nos invita a reflexionar sobre el don de la fe. Todo el pueblo de Dios está en deuda con ellos por el don de la fe. Pedro fue el primero en confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y Pablo difundió este anuncio por el mundo. Y la providencia quiso que ambos llegaran a Roma y derramaran su sangre por la fe. Por eso, la Iglesia de Roma se convirtió inmediata y espontáneamente en el punto de referencia de todas las iglesias esparcidas por el mundo. No por el poder del imperio, sino por el poder del martirio y del testimonio dado a Cristo. Papa Francisco. Oremos por la intercesión de San Pedro y San Pablo. Oh santos apóstoles Pedro y Pablo, os elijo hoy y siempre como mis especiales protectores y abogados, y humildemente me regocijo, tanto con vosotros, oh San Pedro, príncipe de los apóstoles, porque sois esa roca sobre la que Dios edificó su iglesia, que contigo, oh San Pablo, elegido por Dios como vaso de elección y predicador de la verdad, y os ruego me obtengas la fe viva, la esperanza firme y la caridad perfecta, el desprendimiento total de mí mismo, el desprecio del mundo, la paciencia en la adversidad y la humildad en la prosperidad, la atención en la oración, la pureza de corazón, la recta intención en el trabajo, la diligencia en el cumplimiento de mis obligaciones, la constancia en los propósitos, la resignación a la voluntad de Dios y la perseverancia en la gracia divina hasta la muerte. Y así, por vuestra intercesión y vuestros gloriosos méritos,
venciendo las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne, sea digno de venir ante la presencia del Supremo y Eterno Pastor de las almas, Jesucristo, que con el Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Felicidades a todos los Simón, Pedro, Saulo y Pablo en el día de su onomástico, y que Dios nos acompañe a todos en este día con su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.